Características y elementos del trabajo. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los 3 elementos que contienen un contrato de trabajo, que son prestación personal del servicio, continuada subordinación, retribución o remuneración del servicio. Si se quiere establecer cláusulas específicas para el contrato, es necesario formalizar el contrato a través de un contrato escrito. El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos remunerados y aportes para fiscales. En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 del 2002. Contrato a término fijo. Artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara. En el contrato puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuales el plazo pactado sea inferior a 1 año. Los contratos a término fijo se pueden clasificar en 2 modalidades de contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a 1 año y los contratos con un vencimiento menor a 1 año. Artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo. Establece que toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquier que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Contratos de trabajo pueden ser de manera verbal o escrita. El verbal es aquel en el que no existe ningún documento escrito que contenga las condiciones pactadas, solo verbalmente, entre el empleador y el trabajador. El escrito. Cada parte debe tener una copia del contrato a fin de que pueda servir como elemento probatorio. Debe contener identificación de las partes, lugar y fecha y celebración, naturaleza, salario, cuantía y forma de pago. A término fijo, artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, según su duración. Es aquel contrato que nace con una fecha definida de difusión. Desde que se firma el contrato de trabajo, se acuerda que este contrato terminará en una fecha que se ha consignado en el contrato, aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya sea formalmente o automáticamente, si cumplen los preceptos legales para ello. A término indefinido, artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Es el contrato de trabajo que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes consideren. Por supuesto, en este tipo de contrato no cabe la renovación, por cuanto su duración es indefinida hasta que una de las partes decida ponerle punto final. Por duración de obra o labor contratada. El contrato durará tanto como dure la obra o labor contratada. Es necesario describir en forma detallada la obra o labor del contrato. Por periodo de prueba, el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo establece: el periodo de prueba debe ser estipulado en el contrato de trabajo, sea este verbal o escrito, a término fijo o a término indefinido. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y, en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, los servidores domésticos se presumen como periodo de prueba los primeros 15 días de servicio. Hola, mi nombre es Luz Dari Niño. Hoy les quiero hablar acerca de las obligaciones y de las prohibiciones tanto de los empleadores como de los trabajadores. Entonces, pues para dar inicio, sabemos que hay muchas obligaciones y muchas prohibiciones acerca que deben cumplir los empleadores. Inicialmente, pues está basado en la resolución 2346 del 2007, donde el empleador y el trabajador, las dos partes deben estar dispuestas a
a conocer el estado físico y mental del trabajador. En el caso del empleador, pues está obligado a que ese examen se le realice a la persona antes de contratarla, para conocer las condiciones en las que va a ingresar a la empresa. A su vez, estas obligaciones están registradas en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 57, en el que regula las obligaciones especiales del empleador, entre las cuales tenemos como primera medida que el empleador está obligado a poner a disposición de los trabajadores las herramientas necesarias para que él pueda desarrollar sus actividades laborales. Asimismo, le debe procurar, es decir, proveer al trabajador un lugar seguro y apropiado para que él pueda desarrollar sus actividades. Del mismo modo, también le tiene que facilitar los elementos de protección personal, como son el casco, guantes, mascarillas, en el caso de que lo requiera, con el fin de garantizarle las condiciones seguras de desarrollar su labor. Otra de las obligaciones que debe cumplir el empleador es prestar inmediatamente los primeros auxilios en el caso de que un trabajador, mientras esté desarrollando sus labores, se accidente. Esto más que por ser su empleador, pues también porque es un ser humano que en un momento de necesidad lo requiere. El empleador también está obligado a pagar oportunamente y periódicamente, como se ha establecido en el contrato con el empleado, la remuneración que él merece por sus labores realizadas. El empleador también está obligado a guardar respeto por la dignidad de la persona del trabajador, teniendo en cuenta que es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene necesidades y que pues asimismo tiene sus creencias y que puede ser susceptible de alguna situación en la cual su condición mental, emocional puede ser vulnerable. Por lo tanto, el empleador debe respetar y hacer respetar las creencias y las condiciones de su trabajador. También de conceder al trabajador las licencias necesarias. Esto en el caso en que la persona quiera ejercer su derecho al voto o haga parte del jurado de votación en una contienda electoral. Para este caso es importante tener en cuenta el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, que habla de que se debe tener en cuenta y dársele un estímulo a los sufragantes, disponiendo para ese evento media jornada de descanso compensatorio remunerado. En cuanto a lo que tiene que ver con los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado, ellos tendrán un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días siguientes al día de votación. Para el caso de la grave calamidad doméstica, es importante aclarar que no se refiere a la calamidad por luto, pero que sí es entendida como todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en la cual eventualmente pueden verse amenazados los derechos fundamentales, como el derecho a la vida personal o familiar del mismo, o afectada su estabilidad emocional por grave dolor moral. A esto es que se refiere la grave calamidad doméstica. Otra de las obligaciones es la entrega del certificado de trabajo por parte del empleador al empleado cuando haya terminado el contrato, cuando éste haya expirado. En ese certificado debe registrarse el tiempo de servicio, es decir, en la certificación debe constar el tiempo de servicio, la índole
de la labor que la persona realizó y el salario devengado. Otra obligación del empleador es el pago del auxilio del transporte. Es decir, el empleador debe pagar al trabajador el gasto razonable por la ida y vuelta al lugar de trabajo. Es obligación también del empleador procurar y mantener el reglamento y el orden. Procurar y mantener también la moralidad y el respeto a las leyes. Otra obligación del empleador es concederle al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera que sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. Es importante tener en cuenta que la grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este ítem. Este hecho deberá demostrarse en cuanto a lo que se refiere a la licencia por luto, debe demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. El empleador también está obligado a conceder en forma oportuna a la trabajadora que se encuentra en estado de embarazo la licencia que se encuentra consagrada en el numeral 1 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, para que la mujer que se encuentra en gestación pueda disfrutar de la licencia de maternidad 1 o 2 semanas antes de la fecha del parto probable. Ahora vamos a mirar las prohibiciones que tiene el empleador. La primera es que se deduzca, que se retenga o se compense suma alguna del monto de los salarios, salvo si se ha pactado previamente con el empleado la forma en las cuales se van a hacer esas deducciones, retenciones o compensaciones. Otra de las prohibiciones del empleador es obligar en cualquier forma a los trabajadores a que ellos compren alguna clase de mercancías en sitios específicos.